Lejos con las hadas. La gente siempre desaparece. Algunos lo hacen de una vez por todas, ya sea por voluntad propia o ya sea por voluntad propia o de otra persona. Otros reaparecen. No es sorprendente que quienes regresan de una ausencia misteriosa sientan la necesidad de dar explicaciones. Pero algunas de estas explicaciones, lejos de ser esclarecedoras, solo nos hacen preguntarnos más sobre las personas que no regresaron. Cualquiera que sea la explicación que se ofrezca, asesinado por colega, salió a comprar un paquete de cigarrillos y desapareció, secuestrado por hadas o extraterrestres, el fenómeno es esencialmente el mismo. Una persona que desaparece inexplicablemente y regresa inexplicablemente. Cualquier explicación hipotética, como seguimos señalando, varía según la moda. Tenemos muchos registros de personas que desaparecen repentina, misteriosa y finalmente. Repentina, misteriosa y finalmente. Pero desde el punto de vista del narrador, hay algo malo en todos ellos. Son demasiado cortos, sin finales apropiados. Por ejemplo, el London Daily Chronicle, del 30 de julio de 1889, dijo que el 13 de ese mes, el señor Macmillan, de la famosa editorial, había subido a la cima del Monte Olimpo. Se le vio saludando desde la cima, pero a pesar de las búsquedas cuidadosas y las recompensas ofrecidas, nunca se encontró ningún rastro de él. Eso es todo. De nuevo, el 25 de noviembre de 1809, Benjamin Bathurst fue a subir su carruaje frente a una posada alemana. Subió a su carruaje frente a una posada alemana. Entonces dice el reverendo Sabine Baring-Gould en Historical Oddities de 1889, se acercó a las cabezas de los caballos y nunca fue visto de nuevo. Como explica el doctor Mike Dash en su estudio de la desaparición, Bathurst era un agente de inteligencia británico en servicio activo en Prusia durante las guerras napoleónicas y su desaparición tuvo lugar en un patio concurrido por la noche, así que quizás no deberíamos darle demasiada importancia. Por supuesto, los casos famosos y notorios a menudo se explican con el tiempo o mediante una investigación diligente, pero muchos otros no tienen conclusiones satisfactorias. Los engaños y otros casos falsos saturan este campo y oscurecen el material de valor. Por ejemplo, debido a la escasa investigación, los primeros ufólogos han promovido con entusiasmo una serie de historias que parecían sugerir que las personas podían ser abducidas a otra dimensión a través de un vórtice a la vista de los testigos. Estas historias generalmente tratan de un joven llamado David Lang, Oliver Lerch o Charles Ashmore, que es visto por última vez cruzando un campo. Los equipos de búsqueda no encuentran nada. A veces hay un rastro de huellas que termina repentinamente o se escucha una voz débil pidiendo ayuda en el aniversario de su desaparición en el mismo lugar donde la persona desapareció. Confesamos que nosotros también nos dejamos engañar por algunas de estas historias, pero se ha realizado un excelente trabajo investigando muchas de ellas. Se ha descubierto que no menos de 7 historias de este tipo son variantes de algunas de las historias sobrenaturales. De Ambrose Bierce, un escritor, son variantes de algunas de las historias sobrenaturales de Ambrose Bierce, un escritor estadounidense cuya propia desaparición en el México devastado por la guerra en 1914 aún no se ha resuelto. A ver qué dice la imagen. Arrastrado del Círculo de Hadas, ilustración de duendes británicos de Bert Sykes de 1880. Pero las desapariciones realmente misteriosas ocurren, a veces conducen a terribles errores judiciales. El escritor jurídico del siglo XVII, Sir Edward Coke, se refiere en sus instituciones a un caso en Warwickshire en el que una niña de 8 o 9 años desapareció.
Era huérfana, estaba al cuidado de su tío y debía heredar las propiedades familiares a la edad de 16 años. El tío tuvo que presentarla, no pudo hacerlo y preso del pánico, vistió a otra niña y la presentó como su sobrina. Fue descubierto, acusado del asesinato de la sobrina, condenado y ahorcado. Años más tarde, la niña, habiendo cumplido 16 años, apareció y reclamó sus propiedades. Se había escapado, dijo, y había estado viviendo con unas personas amables en el condado vecino. En épocas anteriores, incidentes similares probablemente dieron lugar al tipo de historias registradas por folcloristas del siglo XIX como T. Crofton Crocker. En sus Leyendas de Hadas de 1825, Crocker repite un relato de primera mano que escuchó en el valle de Meath, al sur de Gales, sobre la desaparición de un tal señor Rhys. Una noche Rhys y otro hombre, Llewellyn, conducían unos caballos a la granja donde trabajaban. En el camino, a Rhys le pareció oír música y le dijo a Llewellyn que se adelantara con los caballos, ya que quería quedarse atrás por un momento y bailar. Por la mañana su amigo aún no había regresado y cuando las búsquedas no lograron encontrarlo, Llewellyn fue sospechoso del asesinato de Rhys. Afortunadamente, un granjero local persuadió a todas las partes, incluidos Llewellyn y el narrador, para que volvieran a visitar la escena de la desaparición. Ahí, Llewellyn escuchó la música. Su pie estaba en el borde de un círculo de hadas. Pon tu pie sobre el mío, David, le dijo Llewellyn al informante de Crocker. El hombre lo hizo y los demás también. Entonces todos escucharon la música y vieron una multitud de pequeñas figuras bailando en el círculo con Rhys entre ellas. Llewellyn lo arrastró fuera del círculo y a Rhys le pareció que solo había estado bailando durante 5 minutos más o menos. La experiencia lo dejó tan melancólico que pronto murió. Un registro de un secuestro por hadas, reimpreso en JO, las ilustraciones de la mitología de las hadas de Halliwell de 1845, de un panfleto de 1678 conservado en el Museo Británico, son las más interesantes que conocemos. Sus detalles son notables, sobre todo porque ilustran cómo se superponen muchas de nuestras secciones fenomenales y está atestiguado tanto por el hombre que fue secuestrado como por los testigos de su desaparición y regreso. 3 semanas antes de la redacción del panfleto, un tal Dr. Moore con 2 acompañantes viajaba por Wicklow, Irlanda, y se alojaba en una posada en Drumgreach, cerca de Baltinglass. Empezó a hablar de hadas, contando que de niño en ese país se lo habían llevado varias veces y en esas ocasiones su madre llamaba a una sabia mujer local que lo rescataba con éxito. Mientras hablaba, le pareció, como contó más tarde, que un grupo de hombres entró en la habitación, lo agarró y se lo llevó a rastras. Todos sus compañeros vieron, todo lo que sus compañeros vieron fue que el doctor Moore estaba siendo sacado de la habitación por una fuerza invisible. Intentaron retenerlo, pero desapareció y dieron la alarma. El posadero, que aparentemente estaba acostumbrado a tales sucesos, mandó llamar a la anciana. Ella declaró que el doctor Moore estaba en un bosque a 1 milla de distancia con las hadas y que si con su magia podía impedirle comer o beber durante su ausencia, sería devuelto ileso. Temprano a la mañana siguiente, el doctor Moore volvió a entrar a la posada, hambriento y sediento por una noche pasada viajando rápidamente entre por una noche pasada viajando rápidamente entre lugares de festines y juergas de hadas. Cada vez que sus secuestradores le habían ofrecido comida, él dijo que inexplicablemente se la habían quitado de la mano, presumiblemente por la magia de la mujer, y al amanecer se encontró solo a la vista de la posada. A ver qué dice la imagen. Hadas secuestrando a un bebé humano. Ilustración de duendes británicos de Weird Bikes, 1880.
Las historias locales de todo el mundo están llenas de incidentes de este tipo y el tema continúa en los numerosos informes similares de nuestro tiempo. Incluso podemos encontrar, incluso podemos encontrarlos desprovistos de cualquier asociación con hadas o espíritus, excepto que estos a menudo se reemplazan por apelaciones a una cuarta dimensión o extraterrestres. Considera la historia de una pareja de ancianos aterrorizados en diciembre de 1873 que fueron encontrados aturdidos y en pijama en una estación de tren en Bristol. Según informó The Times el 11 de diciembre de 1873, el señor y la señora Cumpstone estaban durmiendo en un hotel de Bristol cuando los despertaron unos ruidos. El señor Cumpstone salió de la cama al suelo, que pareció abrirse, dijo. Sintió que caía en un vacío negro y solo se salvó cuando su esposa lo agarró y tiró de él hacia atrás. Presas del pánico salieron de la habitación por una ventana y fueron en busca de un policía que los tranquilizara. Un fenómeno que en su día fue muy activo, pero que parece haber sido reportado en los últimos tiempos, en los últimos años, es la del niño cambiado, la sustitución por parte de las hadas de un niño alienígena enfermizo por un humano sano. Una vieja historia de la isla de Man, citada en Ilustraciones de la mitología de hadas de 1845 de Halliwell, cuenta la historia de una mujer manesa cuyos bebés desaparecieron extrañamente poco después de nacer. En las dos primeras ocasiones las desapariciones fueron acompañadas de varios ruidos y disturbios en su casa que hicieron correr a los vecinos. Los bebés fueron encontrados a cierta distancia de la cama, dejados caer por las hadas según explicaron. Poco después del nacimiento de su tercer bebé, la mujer lo vio levitar fuera de la habitación por una fuerza invisible. Gritó y su esposo entró y señaló al bebé a su lado, pero era un niño cetrino y arrugado, no como el suyo, y yacía desnudo con la ropa del bebé original atada en un bulto a su lado. Vivió durante algunos años sin hablar, caminar ni definir. Vivió durante algunos años sin hablar, caminar ni defecar y comiendo solo algunas hierbas. Weird Sykes, en British Goblins de 1880, tiene una anécdota sobre Janet Francis del valle de Ebwy Fawr, en Gales. Una noche se despertó y sintió que le arrancaban de los brazos a su hijo pequeño. Gritando y rezando logró sacarlo de ahí. Un detalle interesante un detalle interesante en vista de los poderes espirituales que muchas culturas atribuyen a las personas que han sido teletransportadas. Que un detalle interesante en vista de los poderes espirituales que muchas culturas atribuyen a las personas que han sido teletransportadas es que el hijo creció hasta convertirse en un famoso predicador. En épocas anteriores, cuando se reconocía la existencia de una fuerza secuestradora o teletransportadora en la terminología de la fe de las hadas, las brujas o magos locales estaban disponibles con los hechizos apropiados para remediar el efecto de desaparición repentina. En el caso de los cambiantes, el registro folclórico está lleno de diversos procedimientos mediante los cuales los padres pueden recuperar a su bebé secuestrado. Otras tradiciones insinúan métodos olvidados para recapturar a personas mayores que las hadas se habían llevado. Se dice que Robert Kirk, ministro de Aberfoyle en Escocia y autor de La Comunidad Secreta de Elfos, Faunos y Hadas, en 1691, murió en la Colina de las Hadas, cerca de su casa, en 1692. Una leyenda sobre él cuenta que en el aniversario de su muerte, o de diversas maneras, el bautizo de su hijo póstumo, apareció de nuevo con el ejército de hadas y podría haber sido liberado si se hubiera realizado el hechizo correcto. En nuestra sección, la teletransportación de personas, mencionamos al joven africano Ndua Kwame Serge, que muchos creían que desapareció de un lugar y reapareció en otro muchas veces, pero muy circunspecto es que parezca el caso,
Por muy circunspecto que parezca el caso, encaja con las creencias universales populares sobre el vuelo y el transporte mágicos. Tomemos, por ejemplo, el relato del niño sobre lo que sucedió cuando fue transportado misteriosamente fuera del almacén de la iglesia de San Agustín. Ndowa le dijo al reportero que mientras dormía una persona fea de forma extraña lo llevó a una casa grande donde un ser alado acudió en su ayuda. Los dos lucharon y la fea entidad fue consumida por el fuego, dijo el niño. Luego el ángel lo colocó dentro de un auto cerrado en el que fue encontrado a la mañana siguiente. Su afirmación parece haber sido llevada por figuras sobrenaturales. Su afirmación de haber sido llevado por figuras sobrenaturales parece muy parecida a las figuras grotescas que la sirvienta Mary Longdon en el caso de brujería de 1660. Veamos lo que dice la imagen. Una estatua de un den, una estatua de un Tengu Yamabushi, un Tengu disfrazado de monje de montaña, con características de nariz larga y alas de halcón, en el santuario Hansobo de la antigua capital japonesa, Kamakura. Los Tengu eran una especie de figura embaucadora en la tradición japonesa, temidos por secuestrar niños, pero también venerados como maestros de esgrima y magia. Bueno, su afirmación de haber sido llevado por figuras sobrenaturales se parece mucho a las figuras grotescas que la sirvienta Mary Longdon en el caso de brujería de 1661. Florence Newton dijo que la transportaba de un lugar a otro en su casa, dejándola en un estado de estupor en un lugar inaccesible. Esto también concuerda con las declaraciones de los niños sometidos a teletransportaciones dramáticas en el pueblo de Sandfeld, Alemania Oriental, Alemania, Alemania Oriental en 1722. Según Alan Gaul y Tony Cornell, los niños regresaron con grandes historias de haber sido transportados bajo tierra, donde conocieron a una raza de personas pequeñas y retorcidas. Cuando los niños se negaron a quedarse con ellos, fueron devueltos. Mm. ¿Qué debemos pensar de las historias de estos niños sobre secuestros por seres misteriosos? Historias que elevan un fenómeno ya de por sí extraordinario al reino de lo fantástico. A Gaul y Cornell se les ocurre que existe una similitud entre las personas pequeñas que encontraron los niños de Sanfeld y las historias de secuestros por hadas, a las que añadiremos su contraparte moderna, los encuentros con extraterrestres. El gran agiógrafo, el padre Herbert Thurston, quien dedicó toda su vida al estudio de los casos de poltergeist, no creía que los desafortunados niños en el centro de muchos de estos casos estuvieran mintiendo o manipulando la credulidad de los adultos. Más bien propuso que en las susceptibles facultades mentales de los niños, la fantasía y la realidad se encuentran más cerca unas de otras, tal como se mezclan extrañamente en nuestros sueños. Tiene razón, por supuesto, pero el proceso y el significado subyacentes pueden estar más profundamente en el núcleo de nuestra humanidad, ya que el secuestro mágico parece ser un arquetipo fundamental. En su estudio sobre el chamanismo japonés de Catalpa Bow, Carmen Blacker escribe sobre espíritus sobrenaturales llamados Tengu, en la foto de la página opuesta, mitad hombre y mitad halcón, con un pico largo y alas en un cuerpo humano, que tenían una inclinación por secuestrar niños. Ella dice que el anticuario Hirata Atsutane recopiló ejemplos de esto para su Kokon Yomiko, en el que los Tengu, en la piel de las águilas reales, toman a los niños y los crían en árboles huecos. Eventualmente regresan, ya sea como half-wits, tontos, o personas milagrosas. De hecho, existe todo un género de tales relatos de secuestro sobrenatural
en el que la joven víctima desaparece de su hogar inexplicablemente, solo para ser encontrada más tarde pálida y mortal, solo para ser encontrada mortalmente pálida, solo para ser encontrada más tarde mortalmente pálida en algún lugar extrañamente inaccesible como el alero del templo local o el estrecho espacio entre el techo y el tejado de su propia casa. Recordemos que esto es precisamente lo que se dice que le sucedió a la sirvienta Mary Longdon. Uno de los relatos ingleses más conocidos sobre el rapto de hadas es el de Anne Jeffreys, de 1626 a 1696, una sirvienta que vivía en la parroquia córnica de Saint-Thierry, que tenía un gran interés en las hadas. Janet Bourne resume su historia. Un día se le aparecieron en el jardín de su amo y se la llevaron por los aires a una hermosa tierra con palacios de oro y plata y árboles llenos de frutas donde se unió a la danza. Finalmente la llevaron a casa y la encontraron tirada en el suelo, aparentemente tras haber sufrido un ataque. Fairies, Real Encounters with Little People, de 1997. Los niños en las historias japonesas suelen permanecer en estupor durante varios días antes de recuperar la conciencia, tras lo cual se convierten en chamanes o permanecen perturbados. El Dr. Blacker considera las historias que cuentan sobre su recuperación, sobre viajes al cielo y a cavernas subterráneas, a tierras lejanas y maravillosas con, con, donde se encuentran con inmortales y criaturas aterradoras, y sobre soportar terribles austeridades o recibir dones mágicos, como cuentos esencialmente formales de iniciación chamánica y visión transformadora. Mircea Eliade habla de una forma casi idéntica de secuestro chamánico que se cree entre algunas tribus de Sumatra. El que está destinado a convertirse en profeta sacerdote desaparece repentinamente llevado por los espíritus. Probablemente el joven es llevado al cielo, regresa a la aldea 3 o 4 días después. Si no, se le busca y generalmente se le encuentra en la copa de un árbol, conversando con los espíritus. Se juzga que el joven ha perdido la cabeza y se realizan rituales para devolverle la cordura. Shamanun, 1951-1972. Esto casi podría ser un guión de la desaparición y el regreso de Travis Walton, excepto por la última parte. Poco después del atardecer, el 5 de noviembre de 1975, Walton y 6 compañeros trabajadores forestales en el Bosque Nacional Apache Sitgraves de Arizona comenzaron a conducir de regreso a Snowflake cuando vieron una luz entre los árboles. Se detuvieron e intentaron mirar más de cerca. Algunos dijeron más tarde que vieron un objeto grande y brillante flotando en el aire debajo de los árboles, a unos 30 metros de distancia. Mientras Walton se acercaba a pie, una luz deslumbrante que aparentemente emanaba del objeto flotante impactó a sus compañeros de trabajo. Hablaron de haberlo visto volar hacia atrás por el aire. Cuando se recuperaron para ver cómo estaba bien. Cuando se recuperaron lo suficiente para comprobar cómo estaba, él se había ido. Sobre él, por los días siguientes, las búsquedas con helicópteros y perros no lograron encontrarlo y los temores por su bienestar aumentaron a medida que las temperaturas nocturnas caían en picado. 5 días después, Walton fue encontrado en estado de angustia a pocos kilómetros de Snowflake, delgado, sin afeitar y con la misma ropa. Inicialmente sus recuerdos de lo que sucedió fueron fugaces y confusos. Pensó que podría haber estado ausente unas pocas horas y se dijo que quedó atónito cuando descubrió que habían pasado días. A medida que aumentaba la tensión de los medios, sus amigos lo rodearon y en un torpe intento de protegerlo hicieron tratos con una organización ovni y una revista nacional popular. Inevitablemente esto consternó a los escépticos. Finalmente los 7 hombres se sometieron a pruebas de polígrafo. Su terror había sido genuino, lo que generalmente confirmó su relato de experiencia. A ver. Ilustración del
Ilustración del secuestro de Travis Walton por un ovni en noviembre de 1975 de Official UFO, julio de 1976. Walton de Snowflake, Arizona, dijo que fue alcanzado por un rayo de luz y se despertó en una nave extraterrestre, logrando escapar unos días después. Walton falló en una prueba. Para ser justos, su estado mental se describió como emocionalmente inestable en aquel momento, pero destacados escépticos de ovnis, pero destacados escépticos de los ovnis utilizaron esto para tildar el caso de engaño. Estudios más recientes afirman que el misterio del incidente es mucho más profundo de lo que los escépticos pretenden hacernos creer. Los intentos de explicar la experiencia de abducción mágica como debida a extraterrestres. Los intentos de explicar la experiencia de abducción. Los intentos de explicar la experiencia de abducción mágica como debida a extraterrestres reales por un lado o algún tipo de enfermedad mental por el otro, simplemente no se ven respaldados por la riqueza de datos, narrativas o objetos. No hemos visto ningún ejemplo inequívoco de ninguno de los dos. Los experimentos para inducir experiencias similares mediante hipnosis solo pueden producir comparaciones débiles, aunque los experimentos con la droga DMT descubrieron que inducía experiencias similares en uno de cada 4 usuarios. Buscando la confirmación de que las afirmaciones modernas de la abducción se basan en elementos de los cuentos de hadas, el folclorista Dr. Thomas Bullard de la Universidad de Indiana descubrió después de un largo análisis que se trataba de dos especies diferentes. Los relatos de encuentros no compartían la estructura narrativa del material folclórico. Esto sugiere que los relatos de abducción no pueden simplemente descartarse como productos de imaginaciones fértiles. El archiescéptico y astrónomo Carl Sagan también se encontró buscando una respuesta más significativa. En El mundo embrujado por los demonios de 1996, comparó los relatos modernos de abducción, comparó los relatos modernos de abducción extraterrestre con las narraciones históricas sobre encuentros con demonios. La mayoría de los elementos centrales del relato de la abducción extraterrestre están presentes, incluyendo no humanos sexualmente obsesivos que se comunican telepáticamente y realizan experimentos de reproducción en la especie humana. La mayoría de los elementos centrales del relato de la abducción extraterrestre están presentes, incluyendo no humanos sexualmente obsesivos que se comunican telepáticamente y realizan experimentos de reproducción en la especie humana. A menos que creamos que los demonios realmente existan, ¿cómo podemos entender un sistema de creencias tan extraño reforzado por la experiencia personal en cada generación y enseñado por la Iglesia y el Estado? ¿Existe alguna alternativa real además de un engaño compartido basado en un cableado cerebral y una química común y una química comunes? La respuesta corta sería sí. Parece ser un pariente cercano de los encuentros místicos con entidades espirituales que experimentan los chamánicos de todo el mundo. Esta es una conclusión a la que también llegaron el profesor John Mack en sus estudios sobre la psicología de los abducidos por ovnis modernos, el doctor Kenneth Ring en sus estudios sobre experiencias cercanas a la muerte y el doctor Bullard y varios ufólogos de la llamada escuela psicosocial. El caso de Betty Andreason Luca, una cristiana devota y el caso de Betty Andreason Luca, una cristiana devota y madre de 7 hijos, parece demostrar la proximidad de la abducción ovni a estados de éxtasis místico. Este tipo de caso ha sido difícil de comprender para los llamados ufólogos detallistas, como Jeremy.
para los ufólogos detallistas. Como Jerome Clark resume su postura, su relato es una de las historias de abducción más complejas y tan fantásticas que incluso aquellos que creen que las abducciones ovnis son posibles han tenido dificultades para dar crédito a algunos aspectos. Sin embargo, la sinceridad de los participantes parece indiscutible. Enciclopedia OVNI de 1998. La experiencia de Betty Las experiencias de Betty comenzaron la noche del 25 de enero de 1967, en la cocina de su casa en South Ashburnham, Massachusetts. La familia, incluidos sus padres, la familia, incluidos sus padres, notó una luz rojiza que brillaba a través de la ventana de la cocina al mismo tiempo que las luces de la casa se apagaban. El padre de Betty vio a un grupo de diminutos humanoides saltando hacia la casa. 5 de ellos entraron pareciendo atravesar la puerta. Parecieron congelar a todos, excepto a Betty y su líder. Parecieron congelar a todos, excepto a Betty y su líder que tenía, dijo Betty, una cabeza de abeja gigante con ojos grandes, estableció comunicación telepática con ella, escoltándola a una pequeña nave con forma de platillo no muy lejos de casa. Regresó a la casa unas cuantas horas después para encontrar a su familia todavía en estado de animación suspendida. Bajo el control de los extraterrestres, todos fueron enviados a la cama antes de que se fueran. La familia comenzó a recordar estos eventos algunos días después. Bajo el control de los extraterrestres, todos fueron enviados a la cama antes de que se fueran. La familia comenzó a recordar estos eventos algunos días después. La historia completa se recuperó mediante hipnosis. Un asunto cuestionable en el mejor de los casos, en 1977. O sea, la historia mediante hipnosis, que era un asunto cuestionable en el mejor de los casos, en 1977. Es una historia fascinante registrada por Raymond Fowler en un libro titulado El caso Andreasson de 1972 y su secuela. Betty fue sometida a un examen por parte de los extraterrestres en el que le extrajeron objetos del cuerpo en el que le extrajeron objetos del cuerpo dolorosamente con sondas con forma de aguja, de la misma manera que el chamán electo es desmembrado y reconstruido por los espíritus tutelares en su visión iniciática. La nave alienígena parecía más grande por dentro, con muchas habitaciones y pasillos como subterráneos. Después de un viaje parecían paradójicamente estar bajo tierra, ya que salieron de la nave alienígena a través de lo que parecía un túnel en una mina de carbón que desembocaba finalmente en un lugar hermoso, donde pájaros parecidos a peces volaban en el aire brillante y brumoso. Betty Andreasson Luca continúa teniendo experiencias místicas expresadas en imágenes de abducción tipo ovni. Aquí uno de sus dibujos la muestra acompañada por una figura alta de anciano y un gris bastante convencional, de pie ante la gran puerta que conduce a la luz. Entre muchas visiones maravillosas, Betty, que se encontró con una aparición parecida a un águila de 4,5 metros de altura, observó con horror cómo el ave se incendiaba, emitiendo motas doradas y rayos de luz mientras se reducía a cenizas. Conmocionada por el fénix moribundo, Betty escuchó un orador poderoso pero invisible que le dijo telepáticamente que había sido elegida para experimentar esto y para ayudar a los seres a sanar a la humanidad de sus impulsos autodestructivos y atraerles conocimiento espiritual. Petty seguía afirmando que era cristiana y las respuestas bastante autoritarias pero ambiguas que recibió la llevaron a creer que los seres eran ángeles y que el orador invisible, llamado el único, era tanto Dios como Jesús.
Se quedó sollozando con fuertes emociones antes de ser llevada a casa en un viaje casi idéntico pero inverso. Posteriormente, Betty se casó de nuevo con uno de sus investigadores de ovnis y su casa estuvo durante un tiempo embrujada por apariciones y sonidos extraños. La propia Betty sufrió más abducciones, a veces sacadas de su cama mientras su esposo dormía, así como parálisis de sueño, experiencias extracorporales y periodos de tiempo perdido. Durante la hipnosis, al recordar los mensajes de las entidades invisibles a las que llamaba los cuidadores de la naturaleza, ella hablaba en un idioma desconocido para los investigadores. Su infancia también fue investigada y salieron a la luz más incidentes, incluyendo escuchar voces en su cabeza hablando de eventos futuros y ser golpeada en la cabeza por una abeja luminosa que la hizo desmayarse. Betty continúa teniendo sus experiencias, fortalecida en su creencia de que provienen de Dios y sus mensajeros, pero pocos saben ahora qué hacer con ellas. En cuanto a Walton, en lugar de ser restaurado a la sociedad como los jóvenes chamanes de Oriente, Walton fue idolatrado y vilipendiado. Walton fue idolatrado y vilipendiado, sumergido en el circo mediático moderno y en un acalorado debate sobre si se lo había inventado todo. En términos de experiencia fenomenal, no importaba en ningún caso, ya sea que Walton fuera realmente abducido por extraterrestres o que inventara la historia con sus amigos, o quizá un poco de ambas cosas. El resultado se ajustaba a un antiguo estereotipo de abducción por entidades sobrenaturales de un mundo que está junto al nuestro. En una sociedad arcaica que siguiera las viejas costumbres, no tenemos ninguna duda de que Walton, la señora Anderson Luca y las chicas Poltergeist habrían sido bienvenidos de nuevo en lugares honorables y socialmente útiles como mediadores entre este mundo y el otro mundo. Entidades misteriosas.